Bienvenidos a este ensayo ilustrado. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más fascinantes, complejas y sin duda determinantes de toda la historia peninsular, la presencia islámica. Hablamos de un periodo que abarca más de 700 años. Desde el año 711 la península ibérica no solo pegó un giro político radical, sino que vivió una transformación cultural, arquitectónica y social profundísima. Apoyándonos en esta estética tan cuidada al estilo de la novela gráfica clásica europea, vamos a explorar cómo se forjó este territorio, cómo llegó a la cima de su esplendor y, sobre todo, cuál es esa huella imborrable que nos ha dejado. Para no perdernos, aquí tenemos nuestro mapa de ruta visual. Fijaos, la inmensidad cronológica de Al-Ándalus no fue ni mucho menos estática, fue un territorio en constante evolución. Empezaremos en el 711 con la fase del Emirato, luego daremos el salto al 929, el momento de máximo apogeo con el califato. Veremos cómo esa gran unidad se hace añicos en el 1031 con los reinos de Taifas para terminar en 1492 con la caída de Granada. Mantened este esquema en mente porque es literalmente la columna vertebral de nuestra historia de hoy. Empezamos. Primera parte. Conquista y emiratos iniciales. La llegada a la península. Pensadlo un momento. ¿Cómo es posible que un poder nuevo se instale tan sumamente rápido en un territorio? Pues la clave está en mirar cómo estaba la casa por dentro. A principios del siglo VIII, el reino visigodo de Toledo se caía a pedazos por sus propios conflictos internos entre los nobles. Esta tremenda debilidad fue lo que facilitó la irrupción militar en el año 711, culminando rápidamente en la batalla de Guadalete. Pero ojo, la conquista casi total del territorio para el año 716 no se basó en batallas interminables, que va, la estrategia musulmana fue de un pragmatismo brillante. Ocuparon puntos militares clave y pasaron de largo por las zonas que no les aportaban nada estratégico, como el despoblado Valle del Duero. Y ahí está el truco de esta rápida asimilación. Acuerdos como el famoso Pacto de Tudmir del año 713 lo explican perfectamente. Los conquistadores se sentaron con la aristocracia local y les ofrecieron capitulaciones pacíficas. Básicamente dijeron, pagáis un tributo y nosotros respetamos vuestras tierras, vuestras costumbres y vuestra religión. Esta tremenda tolerancia inicial fue el factor clave, lo que permitió una transición rapidísima y sin grandes derramamientos de sangre en casi toda la península. Bueno, territorio conquistado. ¿Y ahora qué? Pues entramos en lo que llamamos el Emirato dependiente. Entre el 711 y el 756, Al-Ándalus era a efectos prácticos la provincia más lejana del inmenso imperio islámico. Dependía totalmente de las decisiones políticas y religiosas que se tomaban a miles de kilómetros en el califato omeya de Damasco. Pero no os imaginéis una balsa de aceite. Fue una etapa llenísima de conflictos internos, sobre todo tensiones raciales entre la minoría árabe, que tenía todos los privilegios, y la mayoría bereber, que al fin y al cabo habían sido los que realmente lucharon en la invasión. Y de repente, la historia da un giro de guión que parece de película. En Oriente, la dinastía omeya es masacrada por los abasíes, que mueven la capital a Bagdad. Pero un único príncipe omeya, Abd al-Rahman I, logra escapar con vida, cruza todo el norte de África y ¡boom!, se planta en la península. En el año 756 da un golpe sobre la mesa y se proclama emir independiente. Rompe por completo a nivel político con Bagdad, aunque mantiene el respeto religioso. Esto fue un antes y un después. Consolidó el Estado, armó un ejército de primer nivel, la economía se disparó y, de paso, empezó a construir la majestuosa mezquita de Córdoba. Y así llegamos a la segunda etapa, el Califato de Córdoba, el cenit político y cultural. Quedaos con esta fecha, año 929. Este es el punto de inflexión absoluto. Abd al-Rahman III, después de apagar un montón de rebeliones internas y frenar a los reinos cristianos del norte, da el paso definitivo. Corta hasta el último lazo que le unía al exterior y asume el control absoluto, tanto político como religioso. Se autoproclama califa. De un plumazo, Al-Ándalus deja de ser una provincia rebelde o un emirato para alzarse como un imperio hegemónico con luz propia. El nivel de hegemonía que alcanzó el califato fue una auténtica barbaridad, y se notó especialmente en el urbanismo. Abd al-Rahman III mandó construir la espectacular ciudad-palacio de Medina Zahara, cerquita de Córdoba. Para ponernos en perspectiva, durante el siglo X, mientras buena parte de Europa estaba metida en un feudalismo superoscuro y rural, Al-Ándalus era el foco cultural más brillante y moderno de todo el Mediterráneo. Era un imán para comerciantes, diplomáticos y las mentes más brillantes de la época. Pero claro, nada es eterno, y el poder califal acabó mutando. A finales del siglo X, todo ese esplendor institucional de Abd al-Rahman III dio paso a una especie de dictadura militar implacable liderada por Almanzor.
Este caudillo acaparó todo el poder y se dedicó a lanzar campañas militares devastadoras contra los reinos cristianos. Por ejemplo, arrasó Barcelona y saqueó Santiago en el año 997. Y sí, trajo muchísima riqueza, pero su autoritarismo resquebrajó por completo la figura del califa. Cuando Almanzor murió, todas esas tensiones acumuladas estallaron y metieron al Estado en una crisis de la que ya no saldría. Pasamos a la tercera etapa, taifas e imperios norteafricanos. La fragmentación del poder. Año 1031. El Estado fuertemente centralizado salta por los aires y el Gran Califato se rompe en nada menos que 25 reinos de taifas totalmente independientes. Lo curioso de esto es que al competir entre ellas por ver quién tenía la corte más deslumbrante, se generó una prosperidad económica y cultural espectacular a nivel de las ciudades. Pero, y este es un gran pero, a nivel militar fue un error catastrófico. Al estar divididos, se mostraron extremadamente débiles ante el avance supercoordinado de los reinos cristianos del norte. Claro, ¿qué haces cuando estás dividido y te comen el terreno? Pedir ayuda desesperadamente. Primero llegaron los almorávides en 1086, que lograron frenar a los cristianos, pero impusieron una ortodoxia religiosa bastante severa. Cuando estos perdieron fuerza y las taifas volvieron a asomar, fueron reemplazados a mediados del siglo XII por los almohades. Ambos eran imperios potentes del norte de África que consiguieron, por un tiempo, volver a unir al Andalus, pero aportando un tono religioso muchísimo más extremista que todo lo que habíamos visto antes. Y esa misma radicalización almohade provocó una respuesta fulminante por parte de los cristianos, que decidieron unirse con el apoyo directo de una cruzada papal, y llegamos al 1212, la famosa Batalla de las Navas de Tolosa. La aplastante victoria cristiana aquí no fue solo una batalla más, supuso el punto y final permanente a un territorio musulmán unido en la península, y abrió las puertas de par en par para conquistar todo el valle del Guadalquivir. Cuarta etapa, el reino nazarí de Granada, el último bastión. Resulta fascinante, de verdad, ver cómo aguantó Granada. Pensad que desde 1237, cuando ya había caído prácticamente todo, este único reino sobrevivió contra todo pronóstico más de 2 siglos y medio. Su secreto, una red inteligentísima de fortalezas aprovechando las montañas, un ejército súper profesional y jugar a dos bandas con una diplomacia constante entre los castellanos y los norteafricanos. Además, al recibir a miles de musulmanes que huían de las conquistas, tuvieron un subidón demográfico enorme que potenció muchísimo su economía, sobre todo la agricultura y la seda. Pero al final, la maquinaria centralizadora de los reyes católicos era demasiada presión. Fue un asedio larguísimo, más de ir asfixiando poco a poco que de grandes batallas, hasta que se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. El 2 de enero de 1492, el último sultán, Boabdil, entregó definitivamente las llaves de Granada. Y con ese gesto se cerró para siempre el dominio político del Islam en España. Pero, como sabemos, la caída de un gobierno no borra la historia de su gente. Quinta sección, legado cultural y patrimonial, la huella imborrable. Si os fijáis en los detalles urbanos de estas ilustraciones, veréis que la sociedad andalusí era un crisol tremendo, algo único en la Europa medieval. Por las calles de sus ciudades convivían árabes, bereberes y judíos. Pero también teníamos a los mozárabes, que eran los cristianos que seguían practicando su religión a cambio de pagar un impuesto extra, y los muradíes, que eran cristianos convertidos en masa al Islam. Toda esta mezcla creó un ambiente vibrante, dinámico y comercial, que le daba 1000 vueltas al mundo rural y cerradísimo que había en el norte de Europa por aquel entonces. Y su impacto no se quedó solo en las ciudades. Transformaron por completo la geografía y la economía. Nos trajeron una verdadera revolución verde al perfeccionar el regadío e introducir maquinaria como la noria. Además, trajeron cultivos frutales y hortalizas que aquí ni nos sonaban. De hecho, pusieron los cimientos del paisaje agrícola que hoy en día sigue dando vida a gran parte del sur y el este peninsular. Por otro lado, Al-Ándalus funcionó como una inmensa autopista para el conocimiento. Literalmente fueron la puerta de entrada en Occidente de toda la sabiduría clásica y oriental. En ciudades como Córdoba o Toledo había gente traduciendo y estudiando textos punteros de matemáticas, de medicina o de astronomía. Muchísimo del conocimiento científico que luego impulsó el Renacimiento en toda Europa, antes pasó sí o sí por los pupitres de las escuelas andalusíes. Y cómo no, el legado material. Lo seguimos tocando y pisando hoy en día. Esa precisión arquitectónica de los arcos de herradura, las delicadas yeserías o el propio diseño urbano de calles estrechas e irregulares pensadas para huir del calor en verano. Y eso por no hablar del idioma. Usamos a diario miles de palabras que vienen directamente del árabe sin darnos ni cuenta. Y con esto cerramos nuestro recorrido.
Tras 800 años de convivencia, de tensiones, de un esplendor cultural enorme y de su inevitable caída, el peso de esta época sigue respirándose en la arquitectura, en el campo y en las palabras que usamos. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda. Cuando paseamos por nuestras calles, cuando hablamos o cuando miramos al campo, ¿hasta qué punto es posible separar quiénes somos hoy de las inmensas raíces que dejó plantadas al Andalus? Nos vemos en el próximo ensayo ilustrado.